Buenas tardes. Un placer estar aquí. Hoy realmente estoy muy contento porque tenemos a escritores invitados que participaron hace ya muchos años atrás con una antología que hicimos con Pedro Medina León, que es Miami Unplugged, que es un libro de crónicas y ensayos personales. Ahora, en esta reedición hay nuevos autores y también un nuevo cover. Realmente es una verdadera obra de arte, como dirían por ahí. Estamos con Camilo Pino, con Raquel Aben Van Dalen, con Anjanet Delgado y con Pedro Medina León, que fue uno de los editores también de este libro conmigo, para hablar un poco de su trabajo aquí, pero luego la charla va a derivar en otras cosas, porque sé que cada uno de los autores tiene nuevos proyectos, nuevas novelas, nuevos libros de poesía, así que está bárbaro que la gente se entere un poco más de lo que están haciendo. Anjanet, tenés aquí una de las piezas sin duda más fuertes, es un ensayo personal descarnado, y me gustaría que hablaras un poco de ese texto, ya que han pasado unos cuantos años. ¿Cómo lo ves a la distancia? Bueno, ha pasado desde que lo escribí originalmente 6 años. Y no sé si te lo he dicho, si he tenido oportunidad de decírtelo así en esas palabras, ¿no? Pero te lo agradezco tanto, o sea, te agradezco tanto la asignación a ti, a Pedro, de haber escrito algo sobre Miami, porque fue casi como si alguien te tendiera una trampa, ¿no? Y terminas escribiendo de lo que pensabas que no podías escribir, pero es lo que te está doliendo, es lo que te está desgarrando, y sale, ¿no? En medio de que te relajas a escribir supuestamente sobre Miami. Ah, bueno, sí, ¿no? Y lo que sale te sorprende hasta a ti mismo. Eh, y a mí por lo menos me ayudó muchísimo. O sea, yo creo que procesé, en este caso, el suicidio de mi yerno, el duelo, lo que significaba el duelo, a través de escribir la pieza. Eh, entonces fue también como, ¿no?, la terapia y un poco enseñarme a mí misma lo que pienso sobre el tema. Y ahora, bueno, ya mi hija está mucho mejor, se acaba de casar en noviembre. Ojalá yo hubiese sabido Claro. 6 años atrás, ¿no?, que ella iba a estar bien, que no tenía que estar guardando los cuchillos y las tijeras, porque pensaba que pues, no iba a ser algo tonto. Que alguien me hubiese dicho, no te preocupes, en 6 años todo va a estar bien. Así que... Me imagino que, obviamente, ¿no? Siempre el arte tiene algo de terapéutico, pero no debe haber Sí. sido fácil plasmar esa historia, ¿no? Claro, y Tanto me exilio. encantaría luego en algún momento que los demás escritores, yo siempre cuando enseño, no sé si tú también, yo sé que muchos aquí enseñamos, le digo a los estudiantes que yo no quiero leer su diario, que tienen que ponerle un esfuerzo, que tú empiezas escribiendo, ¿no?, lo que sientes en tu diario, pero para que sea arte, ¿no?, para que sea creación, tienes que trabajarlo para regalárselo a otro en una manera procesada, que tenga algo que esa persona pueda recibir. Si no, eres un egomaníaco, ¿no? Y ese no es el punto. Y siempre tengo pushback de los estudiantes, ¿no? Cuando yo digo esto, digo, no, es mi terapia, sí, pero fue terapia después que trabajé y me tuve que salir de la persona que estaba sufriendo para meterme en el cuerpo de una persona que tenía que entregar algo a una gente y tenía que estar lo mejor que yo pudiera con lo que yo sabía en aquel momento, ¿no? Camilo, cuéntanos un poco de tu texto, ¿no? Esta Miami que va a inundar siempre amenaza con ser una nueva Venecia tropical. Sí, sí, dos cosas, ¿no? La primera es que estoy totalmente de acuerdo con Janet. Yo les agradezco mucho ahora la asignación que sufrí muchísimo en su momento. La sufrí muchísimo por dos razones. La primera, porque yo no escribo ensayo, aunque era una crónica, pero igual yo nada más escribo ficción, o creía que nada más escribía ficción. Y la segunda, porque el Miami es un sitio que yo no había conceptualizado, que no había narrado, en el que no había podido pensar, ¿no? Y esto me obligó a entrarle, lo que hice fue que busqué un camino en el medio, ¿no?, entre el ensayo y la ficción, es como una especie de ensayo de ficción. Pero comencé a explicarme a mí mismo en la ciudad a través de esa narración, y me ayudó mucho, me abrió mucho los ojos en relación en realidad algo muy básico, a aceptar que yo era parte de Miami, de que yo vivía acá y pertenecía a la ciudad, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, yo tuve que, o revisité el ensayo hace poco por otra asignación,
que tenía que ver con estas cosas que están muy de moda ahora, que nadie quiere ver del virus, del coronavirus. Y me sorprendí mucho por lo apocalíptico que era el texto original y cómo seguía funcionando en este contexto, ¿no? Y me sirvió muchísimo. O sea, yo estuve tentado, casi lo copio y lo pego. Me pareció después una trampa total, pero estuve a punto de pegarlo y volverlo a escribir allí. Eso por un lado. Lo otro que agradezco yo de esa antología es que nos juntó, ¿eh? Nos juntó, nos dio una especie de identidad, que es el trabajo que Pedro y tú, Hernán, han estado haciendo durante todos estos años, pero yo siento que allí se cogió la forma que tiene ahora, ¿no? Como que nos juntó lo que yo siempre digo cuando nos reunimos, a los alcohólicos, a los borrachitos de la literatura aquí en Miami, ¿no? Y ese libro es el producto, el símbolo, la primera obra que nos da una identidad. En esa, pues, y coincido mucho con Janet en ese sentido, ¿no? Sí, y sin tener estudiantes. En el caso de Raquel, vivió en Miami, luego se fue a New York, ahora está en otra parte del profundo Estados Unidos. ¿Cómo fue tu experiencia, querida? Texas es el profundo de Estados Unidos, entonces. Desde Miami, sí. Sin lugar a dudas, sí. Sí, en mi caso solo estuve en Miami 8 meses. Fue la segunda ciudad en la que llegué a Estados Unidos. Primero viví ahí sí en el profundo Estados Unidos, las afueras de Atlanta, en Georgia, unos 6 meses, y cuando llegué a Miami fue un alivio no tener que conducir 30 minutos para encontrar gente, ¿no? Sí estuve mucho tiempo primero rodeada de animales y de campo, y cuando me encontré con Miami sí fue como un cambio radical que de alguna forma funcionó como puente para luego llegar a Nueva York. Ahora, cuando me invitaron a la antología, al principio confieso que sentí mucho rechazo al tratar de recordar de qué podía hablar, no por Miami en sí como ciudad, sino porque mi época que viví en Miami fue muy difícil para mí. Sí fue un momento transicional complicado, y tener que revisitar ese lugar de la memoria fue difícil al principio. Después de darle muchas vueltas, decidí justamente agarrarme de un momento muy traumático, que quizás cuando se lee no se siente tan traumático, pero fue cuando yo vi cómo atropellaban a un pato, ¿no?, enfrente de mi ventana. Un día que por fin me había atrevido a salir de la casa y a caminar para salir del encierro. Y algo pasó ese día. Cuando yo vi que atropellaban ese animal, algo pasó, una sacudida. Fue así como, bueno, o me muevo o hago un esfuerzo por movilizarme, por no quedarme en esta parálisis en la que estoy, o me van a atropellar, ¿no? Fue un poco así. Entonces me agarré ese momento, y pues como ya sabes, toda la crónica cuento gira alrededor del pato. El pato como animal, como juego, como la palabra pato relacionada a la enfermedad, etc. Antes de hablar con Pedro, que ha sido otro de los editores, me gustaría volver a Camilo y que me cuente un poco de su texto, de esta Miami que siempre está con amenaza de extinción por el agua. Sí, mira, el texto comienza con una imagen que a mí siempre me impresionaba. Yo tengo la fortuna de vivir en la playa desde hace años, y bueno, como pasa en todo Miami, cosas que uno no entiende. Y una de las cosas que yo nunca he entendido es ese edificio que construyeron en Sonny Isles, que se llama la Torre Porsche. Es un edificio cónico, negro, de cristal, que debe tener unos 60 pisos, y que lo que tiene especial es que tiene elevadores para los autos. Entonces tú subes con tu carro al piso 58 y te estacionas en la sala y te metes allá adentro. Y eso me pareció una metáfora tan evidente del calentamiento global, una cosa tan fuerte de lo que estaba pasando y de lo que
y de lo que significaba la ciudad, ¿no? Y de allí empecé a volar, pues empecé a pensar en cómo es una ciudad que ha ido creciendo como el capitalismo, con olas de especulaciones, ¿no? Las primeras especulaciones inmobiliarias en los años 20, y como cada vez esas especulaciones caían en unos grandes golpes casi siempre financieros, desaparecían con huracanes, ¿no? Que es la otra historia. Es una ciudad que se está reconstruyendo constantemente y que está muriendo constantemente. Y luego lo traté de llevar al plano personal, a qué iba a pasar con mi casa, qué iba a pasar con mis libros, a ese contraste de qué hace un Hernán, qué hace una Janet, qué hace Pedro, qué hace Raquel, qué hacemos leyendo en esta ciudad, qué hacemos comprando libros, qué va a pasar con nuestras cosas. ¿Estamos solos? ¿No estamos solos? Y allí poco a poco, a partir de fragmentos, fui tejiendo, cosiendo algo que funcionó. Y eso fue la primera sorpresa, porque yo no escribo ensayo, pues, y más o menos cogió forma allí, ¿no? Así se fue armando, Hernán, así se fue armando. Yo como editor he hecho estos trabajos, pero fue una gran diversión trabajar con Pedro en esta y en la antología Viaje One Way. Disfrutamos muchísimo del proceso, leer la cantidad de textos, crónicas, ensayos personales. Y bueno, Pedro, quisiera saber tu opinión. Sí, claro. Hay algo muy interesante, Hernán, en lo que estamos escuchando, porque tú y yo hemos hablado, en medio de tantas conversaciones que hemos tenido sobre los textos, y nunca en sí hemos hablado directamente con los autores como lo estamos haciendo ahora. De repente, por ahí, de repente un poquito con uno y otro, pero no de esta forma, ¿no? Y nosotros siempre dijimos, y te vas a acordar ahora, que los autores se notaba que habían hecho mucha catarsis. Claro. Y lo que nos está diciendo Anjanet y lo que nos está diciendo Raquel es muy parecido en distintas versiones de sus textos. Y cómo está interiorizando Camilo también todo este proceso y lo que va a pasar, y que por cierto casi se inunda en Miami esta semana, Camilo, o sea, tu texto hubiera sido ya, pero ¿no? Totalmente. Se inundó mi garaje, no es joda, se inundó. Yo tengo unos sacos allí, pero bueno, sí, no pasó nada al final, aquí estamos otra vez. Pero es eso, ¿no? O sea, es muy interesante porque la labor del editor es como un poco ese estar... Lo bonito de la labor del editor es un poco entender el texto, ¿no? Porque a veces uno recibe un texto que más o menos, bueno, sí, cumple, está bien y todo, pero no llegas, no te logras conectar como editor o como lector, no te logras conectar, pero con estos textos nos pasó eso que fue muy particular. Nosotros hemos comentado todos los textos entre tú y yo, y lo que estamos hablando con ellos ahora me parece que lo corrobora, ¿no? Ellos han interiorizado mucho, han hecho mucha catarsis. Hay textos muy duros, el de Gretel también es muy duro, el de Luis de la Paz también es muy duro. En algún momento me imagino que tendremos oportunidad de conversar con ellos, pero definitivamente fue una experiencia maravillosa, una experiencia muy satisfactoria y que espero que no termine, ¿no? Porque este tipo de ejercicios o de textos, o sea, aguantan, así como hemos hecho una revisión ahora o una edición ampliada, aguantan nuevos enfoques, ¿no? Y nuevos proyectos. Sí, y siempre es un desafío escribir por encargo, ¿no? Claro. Creo yo, es algo... Claro. Sí. Sí, siempre cuando uno recibe esa instrucción, ¿no? Como hicieron ustedes, que escribe algo relacionado cuando viviste en Miami. En mi caso creo que quizás fue más fácil porque solo fueron 8 meses, tengo menos de dónde escoger que una persona que vive permanentemente ahí, es decir, su día a día son miles de historias, ¿no? Pero incluso en 8 meses, revisar ese baúl es toda una tarea, ¿no? Y además tener la presión de poder cumplir con las expectativas de los editores, de que lo han escogido a uno para hablar de este tema específico. Una cosa que a mí me pareció importante de este libro y que me animó muchísimo a cumplir con el encargo fue
que que los editores no estaban buscando una visión rosada, no estaban buscando hacer un panfleto de viaje, no era eso. Si era negra tu visión, es negra tu visión. Si tu visión no es popular, pues no es popular, o sea, ¿no? Y entonces lo que creo que se logró es una especie de literatura del desarraigo, ¿no? O quizás del intento constante de los autores por arraigarse. Y aunque la palabra inmigración no estaba, a lo mejor si me hubiesen dicho, no, escribe algo sobre cómo te sientes como inmigrante en Miami a pesar de ser puertorriqueña, a lo mejor me hubiese bloqueado eso un poco, ¿no? Porque aquí en Miami se nos olvida a veces que somos inmigrantes porque esto aquí es Macondo. Y somos mayoría y el café y nuestras comidas están en todas partes y si alguien habla inglés le decimos que vaya a aprender el lenguaje y todas esas cosas, ¿no? Pero al escribir tienes que volver a ese punto de darte cuenta de que viniste de otro sitio. Viniste de otro sitio, estás tratando de crear una vida aquí con todas las faltas de este lugar. Y con las cosas buenas a veces demasiado escondidas, creo. Una de esas ciudades que para darte cuenta de lo que es bueno tienes que llevar un tiempo aquí y tienes que excavar un poco porque no está así, no es Nueva York que te da en la cara, ¿no? Está como, aparte de la playa, lo demás es como, no sé, nebuloso. Entonces eso me pareció importante. Cuando leo otras antologías sobre Miami, siempre veo esa diferencia, es clave. Creo que es una antología de textos no complacientes, como lo es esta ciudad, ¿no? Es bastante no complaciente. Y además es una, como dice o dijo Hernán en una ocasión, es una ciudad antiintelectual, ¿no? Que odia a los intelectuales. Eso es buenísimo y es malísimo a la vez, ¿no? Eso es una gran liberación, pero a la vez es un castigo, es una condena, es rarísimo, ¿no? Es rarísimo. Bueno, y menos mal que Miami está adquiriendo. Yo llegué aquí en el 92, o sea, a los 3 o 4 meses de Andrew, estaba todo el mundo sucio, histérico, de mal humor, todo estaba regado, era una cosa terrible. Pero después de Andrew comenzó un proceso lento, muy lento, de una identidad de ciudad que se fue creando poco a poco y en la que los latinos se insertaron, me parece, con legitimidad, digamos, que quizás no habían tenido antes de esa década, ¿no? Después de los 80 con todo el fraude y las drogas y la imagen esa Miami Vice, en los 90 yo pienso que comenzó después de esa tormenta una cosa muy importante, un movimiento de Miami, de la playa y el jet set y la Riviera francesa a una imagen más cultural, a una cosa más grassroots, ¿no? Qué bueno que dices eso, Janet, porque cuando yo leo las crónicas del Miami de antes de Andrew, de hecho está ese libro, Pedro, que tú has reseñado, es Miami de Joan Didion, se llama ella, ¿no? Sí, es otro mundo, es otro planeta. Otra cosa. Y justo a tiempo porque ahora nos toca reconciliar lo que pensamos y sentimos de Miami con una identidad estatal que lo está creando la política externa, ¿no? Porque aquí se vivía en Miami, tú nunca, no te acordabas que era la Florida. Sí, es la Florida, pero, o sea, yo viví aquí años sin haber salido de Miami, jamás, ni interesarme salir tampoco, o sea, salir fuera, pero ir a otras partes de la Florida. Y ahora estás en las noticias y, o sea, hay como todo una imagen de este estado, ¿no? Como muchas cosas que en Miami son menos y te ayuda a tener una perspectiva de que no estás tan mal quizás como pensaste todos estos años. Pero incluso siento que Miami sigue cambiando como radicalmente. Yo cada vez que visito es otra Miami. La Miami de la cual yo hablo en mi crónica es del 2011 y cuando yo viví allí no era lo que es cuando fui. Creo que la última vez que fui fue en diciembre del 2019, ahora. Y ahí es decir, por ejemplo, fui a principios del 2019 y a final del 2019. Al inicio se sentía todo este ambiente lleno de librerías alrededor de Coral Gables, de Miracle Mile. Habían como, no sé, yo llegué a contar como 5 librerías abiertas más o menos, cafés, un montón de gente en la calle, una vida en el espacio público que yo no conocía antes. O sea,
una cosa que ya yo me estaba transportando de una forma diferente, ya no era la Miami que yo conocí, que o tenías carro o no te podías movilizar. Esta vez cuando fui era otro tipo de territorio. Y cuando volví en diciembre, ya había cerrado la librería Altamira, que para mí fue como un duelo horrible, que sé que sigue existiendo online y que se pueden seguir comprando libros y ellos amablemente te lo mandan, me parece fantástico, pero yo sentí mucho más amor por Miami cuando ya sentí que habían espacios donde yo pudiera comprar libros en español, y al desaparecer ese espacio, no sé cómo se sintieron ustedes, pero para mí cambió de nuevo y se volvió otra ciudad, nada más por haber cerrado ese local. A mí era importante, o sea, era importante. Yo siempre, como yo llegué en el 92 y no había nada más que Books and Books, yo decidí cuando entré a Books and Books por primera vez que podía vivir en Miami si no me hubiese mudado. Yo llegué aquí buscando casa en Atlanta precisamente para regresarme. La primera semana dije, ¿qué es esto? Esto es un campo, y se creen que son una ciudad y es un campo. Y me volvía loca. Pero luego cuando se creó Altamira, cuando hubo otro esfuerzo, sí se sintió como más completo, Raquel, estoy de acuerdo. Que de pronto fue como, ok, ¿no? Legitimidad, un lugar de nosotros. Y sí hace mucha falta esa librería, que por cierto nosotros le seguimos la pista, Pedro le siguió la pista desde antes de que abriera. Yo recuerdo que hablábamos, era como una cosa misteriosa. Vamos a abrir una librería en español en Miracle Mile y es de un venezolano. ¿Te acuerdas? Claro que me acuerdo. ¿Por qué venezolano va a abrir? Está loco. Claro. Al lado de una joyería. ¿Y cómo va a abrir una librería al lado de una joyería? De repente, yo no me acordaba del nombre, sí. Decía Altamonte, Altamira. Sí, exacto, pero coño, Altamonte, ¿quién será ese señor? El señor Suzuki. No tiene sentido. Desde ese día, yo recuerdo, tú le pusiste el ojo desde antes. Sí. Y nada, bueno, nos mató la economía. Llegó la realidad, ¿no? Sí, un poco. Que es muy fuerte y muy dura, pero si hace falta ese espacio para la literatura en español, no existe. Existen otros. No existe, pero yo me aventuro a hacer un comentario que lo he hecho más de una vez y por eso no tengo ningún empacho en decirlo. Para mí, desde un primer momento, Altamira, con el cariño que le daba a Carlos y demás, era un poco la crónica de una muerte anunciada. O sea, una librería sin café, o sea, era muy riesgoso. Pero eso la hizo más hermosa todavía, pues. Claro. Sobre todo la ilusión de creerse la historia en su momento, cuando nos las creímos. Fue una maravilla. No duró mucho, ¿no? Pero coño, pero ahí estuvo un rato, ¿no? Precisamente Unplugged lo presentamos ahí. ¿De acuerdo? Sí, exacto, claro. Esta semana estaba caminando por ahí, yo vivo ahí a la vuelta y pensaba en eso, ¿no? O sea, un poquito relacionado a lo que están diciendo ustedes, lo cambiante que es esta ciudad. Yo dije, hace 2 años más o menos, estábamos presentando Unplugged acá, de ahí cruzábamos a las empanadas, y después al bar de más allá. No existe ninguno de los 3 locales ahora. Entonces, uno de los 3. Que digo, a veces tiene que ver también con cómo se ha vuelto el mundo. Yo no estoy contenta con todo lo que está pasando con el coronavirus, pero sí hay una cosa que era importante y vital, y era que todos hiciéramos alto y lo tomáramos un poco más lento todo. Íbamos muy a prisa. O sea, esa cosa de, por ejemplo, abrir en un lugar muy concurrido, pero que entonces es muy caro y no te permite entonces los meses malos. A lo mejor alquilas una casita que tiene mucho charm, mucha personalidad, está a 3 o a 4 cuadras, pero la vas creando poco a poco, vas creando ese, ¿no? Ese lugar. Pero ahora mismo no sé hasta qué punto la misma ciudad y el negocio y todo lo que está a nuestro alrededor no permite que se creen esos espacios, ¿no? Sí, son al final como espacios que solamente permanecen en los libros, ¿no? Que creo que es lo que termina siendo Miami Unplugged. Es como una biblioteca entera de distintas Miamis que no se sabe cuándo aparecen y desaparecen y a las que uno puede volver leyendo. Y nosotros tenemos una ventaja también, que al final, como escribimos, lo que necesitamos es que silencio, tiempo, que ahorita quizá tuvimos o no, dependiendo de cómo nos afectó esto emocionalmente, pero al final estamos nosotros y nuestras bibliotecas, ¿no? Y el ritual que tengas antes de escribir, si tienes uno, las ganas o lo que te esté pasando, y
y estés aquí o en un café o en Ámsterdam, sigues para adelante, ¿no? El ambiente es importantísimo, ¿eh? Lo que estoy diciendo también es, yo sé que no es tan unidimensional, ¿no? El ambiente es muy importante, pero nuestro trabajo no va a parar, uno, y dos, también estamos aquí juntos, ¿no? O sea, hay otros espacios, en este caso un espacio virtual, pero hay espacios muy concretos como el de la antología, por ejemplo, como el de la antología, que es físico, ¿no? Es físico, está allí, el libro está allí. Sí, y en cuanto a Altamira, quedan los buenos recuerdos y hasta una novela. Pero bueno, Es verdad, nada Justo iba a menos. mencionar eso. nada menos. Pero bueno, no quiero hacerme Una novela autobombo. premiada, además. Muchas gracias. Quiero hablar de sus libros. Ok, Miami Unplugged, excelente, está, hay una reedición, buenísimo. Pero bueno, yo sé que en estos últimos años, obviamente, los escritores escriben y muchas veces publican. Raquel, hace poco publicaste un libro de poemas, ¿no? En España. ¿Me puedes contar un poco de eso? Sí, salió en Madrid en noviembre, no, noviembre fui a presentarlo, pero salió como justo antes del verano, creo. Se llama La Beata de las Locas. Es un poemario corto, digamos, de 60 páginas, y es un proyecto en sí mismo que desarrollé en el 2016 y que pues luego trabajé distintas ediciones, distintas correcciones hasta que finalmente lo sellé. Cuando digo un proyecto en sí mismo me refiero a que, a diferencia de mis otros poemarios, este es un proyecto que me propuse antes de escribirlo con un concepto específico, a diferencia de mis otros poemarios que al final termino creando el concepto después de que tengo material acumulado de 2 o 3 años. El concepto aparece en la edición y en la reescritura. En cambio, desde un principio sabía más o menos lo que quería hacer y pues trabajé en base a eso. Y bueno, digamos que los temas esenciales son eh, el deseo y la religión. Ajá, Wow. ¿por qué editorial salió, Raquel, el libro? Con Entropía Ediciones. Entropía Ediciones es una editorial preciosa, independiente, de NASA Díaz, que está en Madrid, y pues de verdad, si no la conocen, búsquenlos en Instagram, en su página web. Son unos libros bellísimos, de un cuidado muy grande, muy cuidadosos en el diseño, en los autores que escogen, y en general apoyan sobre todo a poetas muy jóvenes. Excelente, me voy a afeitar entonces. ¿Por qué? Si uno de los temas es la religión, Hernán. Exacto. Exactamente, Se te exactamente. ocurra. Fíjate que ella dijo el deseo y la religión y no Sí, dijo sí, morbo, pero sí, es el no, no, resultado del yo sacerdote. me quedé con ganas de más, ¿ah? Yo me Claro, quedé yo con ganas de, dije, también. coño, y Claro. hay un contraste bueno, ¿no? Pero Total, total. Y esta semana también sucedieron muchísimas cosas en el mundo, pero hay una que a mí me interesa en demasía, que es que Camilo Pino publicaste nueva novela. sí, sí, ayer sale formalmente, porque esas cosas son como un poco simbólicas, el Crema Paraíso, que es mi última novela. Es una historia de padre e hijo en dos tiempos, ¿no? Hay un viaje al pasado, al principio de los años 80, a la América Latina borracha con la promesa de la revolución, y otro en el presente a las profundidades de Internet y la televisión y el entretenimiento basura. Y ese viaje lo hacen un padre y un hijo. El padre es un prócer de la cultura, un eterno candidato al premio Nobel, el mejor poeta de su generación. Y el hijo es un bueno para nada, un joven que ni tan joven, ya ha llegado a los 40 años, que se dedica básicamente a jugar Candy Crush, ¿no? Y los pongo a viajar y los trato de transformar y de invertir de alguna manera. La novela acaba de salir, es una experiencia un poco rara porque está saliendo en otro planeta, pues está saliendo en el planeta Internet y está saliendo en otro país, en España, que es donde está arrancando.
Pero allí va y ya está en la calle, ¿no? Sabes que cuando salen los libros es una sensación rarísima, ¿no? Es como algo que está pasando fuera del cuerpo, pero está en la calle, tiene poco tiempo allí, todavía no ha cruzado, no sé si la va a arrollar un carro como el pato de Raquel, pero ahí anda, ahí anda. Y decime, ¿qué editorial es? Es Alianza, la colección Literaturas. Bueno. Alianza, bueno, Alianza, todos conocemos los libros de Alianza. Es primera vez que a mí me publica un sello grande, ¿eh? Es primera vez que caigo en un sello grande y eso, estamos hablando aquí entre escritores, pues eso cree uno, yo no sé, no me consta todavía, que debería ser una gran diferencia porque en teoría uno entra con más oportunidades, debería haber más lectores, debería haber más distribución, etcétera, pero bueno, es lo que es, ¿no? Es la primera vez que caigo allí y lo estoy viendo todo como si le estuviera pasando a otra persona. Espero que tenga mucha suerte esa otra persona, ¿no? Y Tengo si no, pues no me importa porque es otra persona. una pregunta, como venezolano me da mucha curiosidad el título Crema Paraíso. Si Crema Paraíso es la heladería, es una heladería, para los que no sepan, Crema Paraíso para los venezolanos es dos cosas. Una heladería que es casi un enclave, ¿no? Porque es algo que tiene, desde mi infancia existe, o sea, que ha sobrevivido todo ese infierno venezolano y todavía está allí, ¿no? Y además es una banda musical buenísima, los Crema Paraísos. ¿Ah? Si quieren sacar algo bueno de la conversación de hoy es eso, vayan y escuchen algún tema de ellos porque eso vale el viaje, ¿no? Pero en este caso es más un refugio, es un refugio porque yo suelto estos dos tipos, al padre y al hijo, en un campo lleno de monstruos y ellos se esconden y se salvan escondiéndose en la heladería, ¿no? Que se convierte en un espacio simbólico y en un espacio real. Pero sí, es Crema Paraíso la que tú conoces, Raquel. Claro, yo supongo que la que yo conocí es un poco diferente. En la mía nada más había banana splits, algunos helados de barquilla y limonada frappé, ¿no? Ya cuando llegaste tú, pues habrían algunas cosas, unos platillos nuevos, ¿no? Sí, por lo menos ya había dulce de leche. Por ejemplo, ¿no? Que imagínate, Hernán, una contribución del sur, ¿no? Orgullo. Sí, 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 sí. marihuana y dulce de leche, una combinación genial. Bueno, sí, la verdad sí, ¿no? Peligrosísima y coño, no muy duradera, ¿no? Las consecuencias son, pero gravísimas, pero es buenísimo, sí. Sí, sí, digo, es una novela que yo fui uno de los primeros lectores, a mí me encanta la novela Crema Paraíso, y me súper alegra que publiques por un sello que es parte de toda nuestra educación sentimental, que es Alianza, ¿eh? Los grandes libros de Alianza. Así que buenísimo eso, querido Camilo. Y en el caso de Anjanet, ha publicado en editoriales grandes, tanto en inglés como en español, y siempre anda con muchos proyectos. Les cuento, Camilo, me va a interesar muchísimo escuchar tu experiencia. Yo tuve la desgracia de publicar mi primer libro con Simon & Schuster y no lo volvería a hacer por nada del mundo, pero bueno, también era otro mundo, ¿no? Un mundo previo a los ebooks, un mundo donde las editoriales tenían una lista de 25 libros y los tiraban a todos a morir. A ver si alguno se salvaba por sí solo, pues qué bueno, pero los otros 24 gados, pues, ¿no? Gracias a que yo trabajaba en televisión en aquel tiempo, se promovió muchísimo el libro y se salió a flote, medio que se salió a flote, y luego la segunda novela la compra Penguin Random House, y a la misma experiencia. Déjame decirte que mi mejor experiencia editorial es con una editorial que era pequeñita, que se llamaba Ediciones B en México, que imprimió 10.000 copias de La Píldora del Mal Amor y las vendió todas. Pero Ediciones Es B la no está única vez que yo he pequeña. tenido regalías. Pero Ediciones B es una editorial, de hecho Ahora, es parte de Random,